Creo que ya funcionó. A ver, vamos a poner esto aquí. Sí, ya funcionó. Ya saben que YouTube, malito, malito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen domingo, buen domingo. Me han pedido varias personas que hable sobre y que ayude y que dé alguna orientación sobre el tema de la depresión. Sí, la depresión. Es un estado mental, emocional y físico que pues ya se ha vuelto un común denominador en muchísimas personas. La depresión y la ansiedad. ¿Sí? Ahora con todo este tema del coronavirus y toda esta situación, pues se ha disparado la ansiedad, trastorno de ansiedad, ataques de pánico, se ha disparado la depresión como tal. Sí está siendo ya un problema que incluso las organizaciones internacionales de la salud diferentes, sí, pues lo están tipificando ya como la nueva enfermedad, ¿no? La ansiedad por un lado y la depresión por el otro lado. Muchísimas personas, muchos jóvenes, muchos niños, adultos mayores, adultos, hombres, mujeres, están viviendo procesos depresivos muy fuertes, yo diría incluso hasta peligrosos, porque la depresión te puede llevar a un punto de quitarte la vida. O sea, te puede llevar a un punto de desasosiego a un nivel peligroso en ese sentido, de que puedes tratar de hacerte daño. ¿Sí? Y sí, yo veo un problema creciente ahí. Sí lo veo, veo mucha gente muy deprimida. ¿Qué es la depresión? A ver, porque de repente habrá gente que como que no entienda muy bien qué es la depresión o piense que es pues que uno está triste, ¿no? Pues uno está triste, uno se siente melancólico, desganado y ya. No es eso. La depresión es, yo voy a decir vamos a decirle un padecimiento a nivel físico y mental. No nada más mental, no nada más emocional, no nada más es que sintamos tristeza. ¿Sí? La depresión también es física. ¿Sí? El sistema nervioso entra en una carencia de energía y afecta a los demás sistemas del cuerpo. Entonces la depresión se siente como un desgano total y absoluto, una debilidad tremenda a nivel físico, y a nivel mental va más allá de una simple tristeza. ¿Sí? La depresión se vuelve un desconsuelo existencial, se vuelve una pérdida de sentido de la vida misma, se vuelve una pérdida de la propia identidad, se vuelve un desgano profundo por el mero hecho de existir. La depresión nos lleva a aislarnos, nos lleva a meternos dentro de nosotros mismos, pero no en una introspección saludable que nos ayude a trascendernos y a transformarnos, sino a postrarnos dentro de nosotros mismos. O sea, la depresión de alguna manera como que te atrapa dentro de ti mismo, pero en tu lado más oscuro y más, voy a decir, falto de energía. ¿Sí? Si combinamos estos dos elementos, la parte mental, emocional que acabo de explicar,
y la parte física, pues es una combinación explosiva. Explosiva. Yo personalmente he tenido depresiones fuertes, sí, pero hace años. Ahora ya no me voy por ahí. A mí más bien me aqueja el tema de la ansiedad, ¿sí? Trastorno de ansiedad, pero no depresión como tal, ¿sí? Aunque la conozco porque yo de adolescente tuve depresiones tan fuertes que me intenté suicidar 2 veces, ¿sí? Entonces sí tuve depresiones muy fuertes, derivadas de mi propia infancia, de mis propias vivencias, de mi historia personal, del uso de las drogas, etc. Entonces, ahora no he tenido depresión, pero la conozco bastante bien y conozco los efectos y los síntomas de la depresión. Hay personas que están profundamente deprimidas y no se dan cuenta, incluso ya tienen una depresión clínica, lo que se llama una depresión clínica, y de alguna manera no están diagnosticadas y no se dan cuenta que están teniendo este problema. Están como en pues no sé qué me pasa, ya no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de convivir con nadie, no tengo ganas de salir. Y cuando llega al punto de no tengo ganas de vivir, cuando llega el punto de no tengo ganas de vivir, ahí es cuando ya empieza a ser peligrosa la depresión, peligrosa, ¿sí? Porque como decía hace un momento, pues puedes llegar a un punto donde te quieras quitar la vida. Y muchos suicidios han sido por depresiones, ¿sí? Por gente que estaba en una profunda depresión, pero no, como estaba diciendo hace un momento, no como, ay, me siento tantito triste o melancólico, etc. No, o sea, es un estado de falta de voluntad de vivir. O sea, ya cuando llegamos a un punto donde ya no tienes voluntad para vivir y ya no quieres vivir, ahí ya estamos hablando de una depresión profunda y peligrosa. Y hay muchas personas que están teniendo este nivel de depresión y no se están dando cuenta que están teniendo ese nivel de depresión, ¿sí? Se cuestionan a sí mismos muchas cosas, se sienten perdidos existencialmente, extraviados, y pues de alguna manera pues nadie les dice qué hacer. O sea, muchos pueblos familiares o amigos les dicen, pues ya anímate, hombre, la vida es muy bonita, pues mira para afuera, mira los árboles, los pájaros, mira, hay muchas razones por qué vivir. Y lo que no entienden las personas que están dando estos consejos de que anímate y no estés tan triste, etcétera, es que la depresión no es nada más un acto de voluntad, de quiero estar triste. La depresión ya se vuelve un trastorno, o sea, se vuelve pues podría decir una patología, ¿no?, mental, que afecta todos los sistemas del cuerpo. Entonces, eso es importante, bien importante entenderlo, porque si ustedes tienen a alguien que sufre de depresión o está deprimido en su familia o conocidos, pues no lo van a animar así como con consejillos y ya anímate, la vida es muy padre y vamos para adelante. No sirve, ¿sí? No sirve. Ahora, no estoy diciendo que no lo hagan, pero no tiene un alcance mayor. ¿Por qué? Porque se están enfrentando contra una condición, ¿sí?, a niveles subconscientes de la persona muy profundos y a niveles bioenergéticos y a niveles físicos, incluso hasta hormonales. Por ejemplo, la depresión postparto que le da a las mujeres, ¿sí?, realmente les cambia pues la personalidad, ¿sí? La depresión a los hombres, se habla mucho de la depresión postparto de las mujeres, pero y se habla mucho de diferentes etapas, por ejemplo la menopausia, la mujer puede entrar en una depresión, diferentes etapas de su vida, pero por ejemplo en el caso de los hombres, y no estoy hablando de la andropausia, sino antes de, creo que los hombres pasamos por muchas etapas muy depresivas, muy depresivas, que no necesariamente incluso a veces tienen que ver con historias o con traumas,
sino con el mismo, vamos a decir, reajuste metabólico hormonal. O sea, tú le mueves un bioquímico al cerebro y simplemente te cambia todo. ¿Sí? Somos, a final de cuentas, un sistema muy frágil, ¿sí? De cócteles bioquímicos, de procesos que si los cambiamos un poco o se modifican por la edad o por las vivencias, experiencias, por lo que comemos, por el nivel de estrés al que estamos sometidos, etcétera, pues realmente puede provocar un desequilibrio mayor. Entonces, me gustaría abordar algunos de los síntomas más claros de alguien que ya está deprimido, por si alguno de ustedes tal vez está profundamente deprimido y no se están dando cuenta, o conocen a alguien que está deprimido y no han sabido, pues de alguna manera, entender lo que le está pasando. ¿Okay? Uno de los síntomas claros de la depresión es que la gente quiere dormir mucho. ¿Sí? Cuando vemos a alguien que quiere estar dormido, que se para tarde, que se duerme tarde, que quiere estar en la cama, que quiere estar acostado, metido en las cobijas, encerrado, que está falto de energía, eso es evidentemente una depresión. Y pudiera ser una depresión más física que mental. ¿Sí? Cuando vemos a alguien que, por ejemplo, está desganado, desconcentrado, ¿sí? Por ejemplo, estudiantes, ¿no? Que pues no hacen las tareas, los trabajos escolares, sacan bajas calificaciones en los exámenes, se aíslan de sus amigos, etcétera, incluso, y ahora más, ¿no? Ahora con todo esto de la virtualidad educativa, pues peor tantito, ¿no? Entonces vemos a un niño o a un joven que no le echa ganas, que no quiere estudiar, que no le ve ningún sentido. Esa persona, ese joven está deprimido, ¿sí? Así es. O deprimida, ¿no? Ese es otro de los así síntomas muy claros de que alguien está deprimido, ¿sí? Otro síntoma es que la persona se siente perdida, ¿sí? Tú le dices, bueno, ¿qué quieres hacer de tu vida? O qué has planeado, qué trabajo quieres conseguir, o qué profesión, o si quieres hacer algún deporte o algún pasatiempo. Y la persona no quiere hacer nada, ¿sí? Nada. No quiere trabajar o va a trabajar pero a duras penas. No le interesa prácticamente nada. Solo está, por ejemplo, scrolleando en su celular y está pasando y pasando en el YouTube o en Facebook o en Instagram y está viendo cosas, pero se la pasa horas tirado en el sofá o en la cama y scrolleando y no le ves a esa persona un interés genuino por nada. ¿Sí? No le ves un interés por nada. No tiene interés de superarse o por superarse, no tiene nada de eso. Y esa persona está evidentemente deprimida. ¿Sí? Si a ti te está pasando, por ejemplo, que no le ves mucho sentido a, no sé, a capacitarte en tu propia profesión, o no le ves mucho sentido a hacer ejercicio, o a por ejemplo, tu cuidado personal. Eso me lleva al otro síntoma claro de la depresión, cuando alguien es, como decimos aquí en México, es un fodongo. En México es esta palabra, es un fodongo. O sea, es una persona que no se procura, no se baña, se pone cualquier cosa, no lava su ropa, entras a su cuarto y es un desastre, su closet es un desastre, el baño es un asco, la persona huele mal, vamos, no hay una evidente falta de interés por la propia imagen. O sea, a esa persona le
le da lo mismo cómo se vea, cómo se sienta, qué proyección tenga ante los demás. Entonces es una persona que todo el día anda como en pijama o en pants o en chanclas y no quiere salir de eso. Y no le ve sentido. Entonces, eso también es una evidente pues señal de que esa persona está deprimida. ¿Okay? Otra señal evidente es que la persona se vuelve muy, vamos a decir, no voy a decir violenta, pero un tanto malmodienta o de mecha corta. ¿Sí? O sea, la persona se vuelve muy intolerante, está como desganada, está como falta de cualquier tipo de voluntad, y si uno le dice algo a esa persona, se enojan y nos gritan y déjame, no quiero hacer nada, no me interesa, y azota la puerta, y así como adolescente, puberto, así se ponen. Y eso puede ser un indicador de que esa persona, esa agresividad o esa poca tolerancia a cualquier comentario, a cualquier observación, etcétera, esa poca tolerancia pudiera ser ocasionada porque la persona, a final de cuentas, está deprimida. ¿Ok? Otro elemento importante para identificar si estamos deprimidos o si hay alguien que está deprimido es la búsqueda de paliativos. ¿Sí? Por ejemplo, la persona busca comer, por ejemplo, alguien que está comiendo, todo el tiempo está comiendo, y evidentemente no le falta esos nutrientes, sino más bien come por gula, y sobre todo cosas azucaradas. ¿Sí? Alguien que se sienta y se echa un bote de helado, que quisiera yo hacer eso definitivamente. Echarme un litro de Häagen-Dazs pues sería como lo maravilloso para mí, pero pues no lo puedo hacer por mi condición, que luego les platico. Yo no puedo comer prácticamente azúcar, ni lácteos, ni gluten, prácticamente. Entonces, de alguna manera envidio al que sí puede agarrar una caja de donas de Dunkin' Donuts y se las puede comer todas, pues es maravilloso, pero está mal, sí, evidentemente. Y cuando alguien está comiendo con esa ansiedad, con esa necesidad imperante de llenarse de azúcar, de carbohidratos, sobre todo, evidentemente está tratando de, pues voy a decir, reequilibrar su cuerpo y su mente. ¿Y por qué lo digo? Es muy curioso. Nosotros tenemos un neurotransmisor que se llama serotonina. ¿Sí? El 90% de la serotonina se produce en los intestinos, ¿sí? En lo que dicen el sistema nervioso entérico, ¿sí? En lo que dicen el segundo cerebro. Se ha descubierto hoy, bueno, ya hace varios años, pero ahora se ha hecho como muy de moda y se ha entendido que el intestino, y no voy a decir nada más el intestino, el estómago también, y todo el tracto digestivo tiene un papel fundamental en nuestras emociones, no nomás en nuestra salud física, en nuestro sistema inmunológico, etcétera, sino en nuestra salud mental y emocional, así como lo están oyendo. Sí. A mí me sorprende que todavía hay doctores y, pues vamos a decir, personas que se dedican a la sanación o a la curación de diferentes formas. Me sorprende que todavía no entiendan esto. Sí. Es un campo poco explorado. ¿Sabían ustedes que hay una constante comunicación entre el cerebro, ¿sí?, y el intestino? ¿Sí? Y antes se creía que la mayoría de los mensajes iban del cerebro al intestino, y ahora se está descubriendo que la mayoría de los mensajes van del intestino al cerebro. O sea, hace que, vamos a decir que pensamos, sentimos y percibimos con los intestinos prácticamente. Los japoneses ya tenían esta sabiduría, hablaban del hara. El hara es el centro emocional e incluso, pues voy a decir, perceptual del ser humano. ¿Sí? Los japoneses decían, es que por eso harakiri, por eso se abren los intestinos, porque es el centro, no voy a decir del alma, pero pues casi, ¿sí?, de lo que representa el ser humano. Entonces, en los intestinos están pasando muchísimas cosas, y una de esas cosas es la producción de serotonina. La serotonina es el neurotransmisor del bienestar, básicamente. Nos regula
parte regula el sueño, regula la relajación, regula la digestión de alguna manera. O sea, el sistema nervioso parasimpático, que es ese sistema nervioso que nos ayuda a relajarnos, a dormir, a contemplar, a divertirnos, a sentirnos bien, pues está totalmente influenciado por la producción de serotonina. Y curiosamente, la ingesta de carbohidratos, el gluten, o sea, el pan, el trigo, que es un carbohidrato simple, las azúcares, las mieles, los chocolates, todo eso, nos dan un boost de serotonina. O sea, comemos y viene una curva alta de serotonina, por eso nos sentimos tan bien. Cuando estás comiendo un helado, pues sientes así un calorcito existencial, ¿no? Cuando te comes un buen helado, o te comes una buena dona, o un buen pastel, o un buen panqué, pues la serotonina sube y te sientes, pero fantástico. El problema es que es una curva muy, muy alta y luego muy baja. Entonces, cuando tú comes carbohidratos, te sube la serotonina, tienes un boost de serotonina, y luego tienes una caída de serotonina. Y es cuando sientes la necesidad de volver a comer carbohidratos, y entonces vuelves a subir la serotonina, y así. Entonces es como un antidepresivo. O sea, el carbohidrato de alguna manera es un antidepresivo, curiosamente, ¿sí? Pero tiene un costo muy alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no produce un efecto a largo plazo. Ese es uno. Te da un levantón de serotonina y luego te lleva hasta abajo. Eso te hace comer más y entonces te empieza a producir problemas de sobrepeso, hipertensión, ya lo que ya sabemos, ¿sí? Obesidad. Y además incrementa la depresión. Una persona, por ejemplo, que se ve a sí misma y ve su cuerpo y se ve obeso o se ve obesa, se ve poco atractiva, no se gusta a sí misma, híjole, eso produce bastantes depresiones. Y entonces entran en un círculo vicioso de autoimagen con autorregulación mal establecida de serotonina utilizando carbohidratos, ¿sí? Entonces vienen todos estos procesos, pues que yo diría son complejos. No nomás es un tema de autoimagen, sino también es un tema, como decía, hasta bioquímico, ¿sí? Entonces se ven en la necesidad de estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Y cuando uno come mucho o de más, es por dos razones básicamente. Estás comiendo de más o porque estás deprimido o porque estás ansioso, ¿sí? Y la depresión y la ansiedad son las dos caras de una misma moneda. Eso después lo podemos platicar. Entonces, ese es uno de los indicadores de que hay una depresión, ¿okay? Otro indicador de que hay una depresión es, evidentemente, el uso y el consumo de estimulantes, ¿sí? Alcohol, drogas, ¿sí? El cigarro, todo lo que estimula, pues sí, el ser humano que está sintiendo una desregulación personal, bioquímica, física, mental, de alguna manera es curioso porque el cuerpo es sabio, busca la manera de regularse. Entonces, si no le damos nosotros nada que le sirva para regularse, entonces el cuerpo te dice busca esto, busca aquello, la misma mente. Entonces, cuando nos tomamos unas cervezas, cuando nos tomamos unos alcoholes, cuando se fuma marihuana o cuando se toma, no sé, se aspira cocaína, etcétera, pues sentimos una curación, pero en realidad no está siendo una curación, está siendo un paliativo, ¿sí? No estamos trabajando la depresión, de hecho la estamos exacerbando y la estamos profundizando más. Porque de alguna manera los paliativos de lo que se trata es de autoentumirse. O sea, lo que estamos haciendo es anestesiándonos con diferentes paliativos, ¿sí? La comida, las drogas y también, por ejemplo, la famosa, y que mucha gente no la quiere mencionar y no la quiere aceptar, la famosa adicción al sexo, ¿sí? La adicción al sexo es una realidad. Yo diría que hay más adictos al sexo que adictos a la comida y adictos a las drogas, de veras, porque
Estamos en una sociedad hoy en día relativamente libre, que yo diría más libertina que libre, donde pues todo se vale de alguna manera, y cuando uno es adulto pues te dicen, bueno, tienes que tener una vida sexual sana, tienes que tener una vida pues muy amena, llena de placeres y etcétera. Y de repente nos damos cuenta que, estoy atrapado en un círculo vicioso con el sexo. Entonces la gente empieza a ver pornografía todo el tiempo, o a tener pareja, bueno, por decir parejas, amigobias o amigobios, como decimos, amigos con derechos, ¿no? En todos lados, o alguien que se vuelve, por ejemplo, adicto a las prostitutas o a los table dance, o sea, todo este rush que genera la actividad sexual. Y eso es debido y derivado también a dos cosas: depresión y o ansiedad, básicamente, ¿sí? Y entonces el cuerpo y la mente busca de alguna manera reequilibrarse con sexo, ¿sí? El sexo lo que produce es lo mismo, o sea, produce altas cantidades de serotonina y otros neurotransmisores que nos hace sentir, muy vivos, muy bien, muy a gusto, pero luego hace esto y luego va para abajo. Por eso muchas personas, después del acto sexual, ¿sí? Cuando es mero acto sexual y no tiene vamos a decir, un componente espiritual, emocional, de afecto, y es puro sexo, por eso muchas personas sienten un boost, o sea, sienten un levantón de bienestar, y luego sienten un vacío tremendo, e incrementan su depresión. Entonces, una persona que se saca o que se autorregula la depresión con sexo de diferentes formas, cada vez se va sintiendo cada vez más vacía, más triste, más depresiva. ¿Ok? Entonces, ese es un claro indicador de que hay una depresión ya, ¿sí? Si estamos buscando diferentes paliativos. ¿Ok? ¿Qué hacer? ¿Sí? Si ustedes o alguien de sus seres queridos o familiares o parejas se dan cuenta, bueno, mi pareja, mi novio, mi novia, mi mamá, mi papá, etcétera, pues sí tiene tal vez todo lo que dice Bruno, o alguno de los elementos que está mencionando Bruno, o yo mismo estoy en un proceso depresivo y no me había dado cuenta y ahora me doy cuenta, pues ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Ahí vendría el punto. La depresión se debe de combatir, ¿sí? Se debe de combatir, es una pelea interna tremenda, tremenda, que se aborda diferente que la ansiedad, fíjense. La ansiedad la abordas desde otra perspectiva. Voy a hacer, si quieren en unos días, si tengo tiempo en unos días, hago un directo de ansiedad específicamente, ¿sí? Y en eso sí me considero un total y absoluto experto en ansiedad. No lo digo, o sea, digo, ya soy una persona que me considero, pues sí, que vivo relativamente feliz y tranquilo, y me considero una persona que tiene un cierto camino espiritual y, vamos, me la paso bastante bien, esa es la verdad. Y no con la necesidad de paliativos, sino con mi propia meditación y mi propio proceso personal, pero no puedo negar que desde hace varios años tengo un trastorno de ansiedad, donde ya aprendí a vivir con la ansiedad. Y de hecho la ansiedad se ha vuelto mi amiga, no mi enemiga. La ansiedad se ha vuelto parte de mi ser y no lo veo como algo malo. Y eso sí me gustaría hacer un directo en un futuro de la ansiedad. Lo puedo hacer en un par de días porque también la ansiedad está muy fuerte en muchas personas y sufren muchísimo. Pero ahorita estoy hablando de la depresión, y estoy haciendo la diferencia entre ansiedad y depresión. La ansiedad, el primer proceso que uno debe de entender con la ansiedad, y porque ahorita lo menciono en relación a la depresión, es que uno debe de aceptar el hecho. Yo tengo ansiedad y no pasa nada, ¿sí? Y hay que entrar en un proceso de aceptación de la ansiedad para que la ansiedad deje de empoderarse dentro de nosotros mismos, porque la ansiedad genera una profunda aversión, ¿sí? Pues vamos a decir, la ansiedad genera ansiedad, ¿sí? La ansiedad genera temor, la ansiedad genera pánico incluso. En el caso de la depresión es un tanto diferente, porque si nosotros aceptamos la depresión y nos dejamos sentir en la depresión y nos dejamos ir en la depresión, cosa que recomiendo hacer en la ansiedad,
pero no en la depresión. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos ir en la depresión es muy astuta, te envuelve rápidamente, te engaña, te va inmovilizando, te va acomodando a sus propios intereses, ¿ok? Entonces, no, yo no creo definitivamente que la ansiedad y la depresión se combaten de la misma manera, ¿sí? La ansiedad debe de ser, la depresión debe ser abordada desde una óptica totalmente diferente. Sí tenemos que empezar aceptando, tengo depresión, porque si no aceptamos que tenemos un problema, nunca vamos a poder salir de ese problema, ¿sí? Entonces, hay que aceptar, vivo en depresión, estoy deprimido, ¿qué está pasando? ¿Sí? Cosa que mucha gente no quiere hacer. O sea, mucha gente es de, no, a mí no me pasa nada, yo no tengo nada, y evidentemente tienen un proceso depresivo bastante fuerte, ¿ok? Entonces, el primer punto sería, sí, aceptar, hay depresión, ¿qué hago ahora? ¿Ok? La depresión debe ser combatida. Sí debemos de tener una pelea, es una pelea diaria con la depresión. ¿A qué me refiero? A ver, veamos los síntomas que yo les estaba mencionando de la depresión. Por ejemplo, uno de ellos es, quiero dormir todo el tiempo, quiero estar tirado, no quiero hacer nada. Siento un agotamiento, un desgano, una fatiga física, ¿ok? Bueno, eso hay que combatirlo, ¿sí? Si nosotros dejamos que la depresión nos postre en la cama, en el sillón, en el sofá, ya está ganando la depresión y no vamos a salir de la depresión, ¿sí? Lo primero que se tiene que hacer es levantarse, y yo personalmente recomiendo hacer ejercicio. Definitivamente, uno de los mejores antídotos para la depresión es hacer ejercicio, ¿sí? El ejercicio genera endorfinas, genera una serie de neurotransmisores y también regula hormonalmente el sistema endocrino, genera revolución el metabolismo, oxigena los músculos, la sangre, ayuda a nuestro sistema nervioso. Entonces, el ejercicio es una herramienta fundamental y es un arma muy buena para ir combatiendo la depresión, perdón. Si nosotros dejamos que la depresión nos empiece a dominar día con día, no vamos a hacer ejercicio y no vamos a querer hacer ejercicio. Porque lo primero que te dice un depresivo o una depresiva cuando le dices, a ver, vamos a hacer ejercicio o ponte a hacer ejercicio, lo primero que te va a decir es, ay, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer ejercicio? Si es lo mismo. Esa es la depresión hablando. No dejes que la depresión hable por ti, ¿sí? Aunque tú no le veas sentido ni significado hacer ejercicio y creas que es una total estupidez y que no tiene ningún caso, te pones a hacer ejercicio de todos modos. Ahora, ¿qué tipo de ejercicio? Eso es importante, porque no es nada más ejercicio. Si tú haces un ejercicio excesivo, o sea, si tú dices, mañana quiero salir de mi depresión, como me dijo Bruno, y voy a hacer ejercicio mañana, y mañana te vas a correr 3 kilómetros y luego haces 30 burpees y te quemas y te agotas, vas a deprimirte más todavía. ¿Por qué? Porque vas a succionar toda tu energía, te la vas a quemar, y no se trata de eso. Tiene que ser un ejercicio continuo, regulado y equilibrado. ¿Entre qué? Entre cardio, o sea, tienes que hacer algo de oxigenación, algún ejercicio aeróbico determinado, fuerza, tienes que hacer algo de fuerza, ¿sí? Puede ser pesas o algo de CrossFit o barras o dominadas o cualquier otra cosa que haga que te obligue a hacer fuerza y a hacer el esfuerzo y que tu cuerpo entienda que no va a estar postrado en la cama o en un sofá. Ok, entonces eso es bien importante, ¿sí? Hacer cardio, fuerza y definitivamente estiramientos, stretching, ¿sí? Elongaciones. Por ejemplo, el yoga es excelente, ¿sí? Hacer estiramientos con respiración, etc. Por ejemplo, las artes marciales pues son fantásticas porque te dan cardio, te dan fuerza, te dan estiramientos, te da filosofía de vida, te da defensa personal, lo digo yo como profesor
Pero una persona que hace yoga, pues te va a decir, el yoga es fantástico. Claro que sí. Alguien que hace CrossFit te va a decir, el CrossFit te va a ayudar. Claro que sí. Alguien que hace fisicoculturismo te va a decir, el fisicoculturismo te va a ayudar. Todo ejercicio, toda actividad física regulada y continua te va a ayudar a lidiar con tu depresión y vas a empezar a establecer tu primera arma o tu primera herramienta para ir saliendo de la depresión. No dejes que la depresión te postre en la cama o que te haga dormir y ahora quiero dormir y quiero estar así en las cobijas y no quiero saber de nada. No. Hay que levantarse y hay que hacer ejercicio. ¿Okay? Ese es un primer acto así para empezar a combatir la depresión. ¿Sí? Alimentación. La alimentación es muy, muy, muy importante para combatir la depresión. Así es, que no lo crean. Si nosotros nos excedemos en los carbohidratos, ya hablamos de eso. Sientes un alivio, pero es un alivio temporal que inmediatamente viene un bajón de ese alivio y nos sentimos más deprimidos. ¿Sí? La alimentación de una persona con ansiedad y depresión debe de tener muy regulados, totalmente regulados, y yo diría que tendría que ser nada más un 10% de la alimentación general, el consumo de carbohidratos simples, definitivamente, ¿sí? No te va a servir un consumo alto de refresco, que la Coca-Cola, que el pan, que las donas, que los helados, que los pasteles, aunque tú sientas un alivio, ay, comí una barra de chocolate, ya me siento mejor, bla, bla, y no, estás dependiendo de una ingesta de ciertos alimentos para, vamos a decir, aportar una resolución general a la depresión. La depresión hay que entender que la depresión es, así como la ansiedad, es multifactorial. ¿Sí? No es nada más una cosa, es yo estoy deprimido porque como gluten, no. O yo estoy deprimido porque tengo esta experiencia traumática en mi vida, no. O sea, la depresión viene de muchas formas y se expresa de muchas formas, no nada más es una... Como es un problema multifactorial, no nada más estamos hablando de una solución única, es una solución multifactorial, ¿ok? Entonces la alimentación es muy importante, ¿sí? Muchas fibras, ¿sí? Buena cantidad de proteínas, carbohidratos complejos sobre todo, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que no comas, por ejemplo, arroz o papas o yuca o camotes o plátano macho o sea, no estoy diciendo que no lo hagas, pero no que la base de tu alimentación no sean los carbohidratos. Si la base de tu alimentación son los carbohidratos, nunca vas a salir de tu depresión y definitivamente nunca vas a salir de la ansiedad. Nunca. Por más psicoterapia, ejercicio, meditación, etc. Si no meten el elemento alimentación, olvídalo. Se van a quedar en la depresión constantemente, ¿sí? ¿Por qué? A ver, vamos otra vez a lo que estaba explicando hace un momento. El 90% de la serotonina se genera en los intestinos, ¿sí? ¿Los intestinos de qué están conformados? Bueno, pues son unas estructuras que lo que hacen es procesar, ¿sí?, el bolo, lo que ya digirió el estómago, y absorben nutrientes, absorben minerales, absorben cosas, etcétera, y lo hacen con ayuda de la flora intestinal. ¿Sí? La flora intestinal cumple un papel, voy a decir, no voy a decir la piedra angular, pero casi, o sea, cumple un papel fundamental en la salud emocional del ser humano, la flora intestinal, aunque no lo crean. La flora intestinal es este conjunto de millones de bacterias diferentes, porque además tenemos una flora intestinal súper compleja, son millones de diferentes bacterias que si las tenemos sanas y reguladas, nos van a aportar felicidad, definitivamente. Y no nomás felicidad física, sino felicidad mental y emocional. Cuando una persona tiene una disbiosis intestinal o tiene un desequilibrio en su flora intestinal, puede empezar a experimentar definitivamente ansiedad, depresión, insomnio, incluso puede llegar a cuestiones psiquiátricas un poco más complejas, como ataques psicóticos, etc. O sea, de veras, a ese nivel afecta y más bien influencia nuestra flora intestinal en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, en nuestras emociones y en nuestro cuerpo en general. Entonces,
Si nosotros, por ejemplo, le damos demasiados carbohidratos a nuestro cuerpo, la flora intestinal se acomoda a esos carbohidratos y los empieza a, vamos a decir, se acomoda para digerirlos más rápido, más fácil, y empezamos a tener un tipo de flora intestinal específica para un exceso de carbohidratos. Entonces, ese tipo de bacterias que digieren los carbohidratos y que de alguna manera también no voy a decir los propagan, pero de alguna manera pues no nos ayudan, ¿sí?, en el equilibrio de las otras bacterias, empiezan a ser dominantes, o sea, empezamos a tener ciertas bacterias dominantes en nuestros intestinos y empiezan a provocar, por ejemplo, problemas autoinmunes, empiezan a provocar problemas inflamatorios crónicos, ¿sí? Y lógicamente empiezan a provocar problemas emocionales, ansiedad, depresión, o sea, psicológicos, ¿ok? Entonces, es bien importante tener una flora intestinal totalmente regulada, ¿sí?, sana, ¿sí? ¿Cómo? Pues si nosotros, primero empezamos con la alimentación, ¿sí?, una alimentación balanceada, ¿sí?, nuestra porción de carbohidratos, sí, nuestra porción de proteínas, sí, y nuestra porción de fibras, sí. Por ejemplo, yo personalmente no recomiendo comer exceso de fruta. La fruta tiene fructuosa, ¿sí? Y todo lo que se convierte en glucosa activa y sobreexcita el sistema nervioso. O sea, por ejemplo, si hay alguien aquí que me está escuchando que tiene problemas de ataques de pánico y ansiedad, si siguen comiendo ese nivel de carbohidratos o de diferentes, pues voy a decirle azúcares o elementos que se convierten en glucosa, olvídense de salir de la ansiedad. Van a seguir teniendo ansiedad eternamente. ¿Por qué? Porque están sobreexcitando el sistema nervioso todo el tiempo por el exceso de glucosa en el cuerpo. Mucha gente piensa, es que el exceso de glucosa produce obesidad ¿no? O sea, sobrepeso, diabetes, etcétera. Sí sucede, pero también el exceso de glucosa, tú podrás ver a alguien que está flaco, está delgado, no le ves diabetes aparente o evidente, o no le ves obesidad, pero le ves su sistema nervioso totalmente afectado porque consume demasiados elementos que producen glucosa. Entonces hay que bajarle la glucosa, hay que regularla. Entonces la alimentación es bien importante. Ese es un lado. El otro es la suplementación, ¿sí? Es importante consumir constantemente probióticos y prebióticos, ¿sí? Probióticos como cuáles, todos los que son fermentados son buenos. Y no estoy hablando del fermentado de la cerveza, sí, porque eso es alcohol, sí, eso tiene un grado de alcohol, no. Estoy hablando fermentados como la kombucha que luego yo tomo, los yogurts, las conservas así que están como fermentadas. Aquí, por ejemplo, en México tenemos algo llamado tepache, que es un fermentado de piña. A mí no me gusta nada, pero pues hay gente que le gusta. El kefir, por ejemplo, el kefir es como un yogur, pero mucho más fuerte. O tomar los probióticos que venden. A mí no me gustan mucho los que venden en las farmacias aquí porque son como muy malos. Pero, por ejemplo, en el Costco, en ciertas tiendas naturistas o alternativas, luego venden probióticos muy buenos. Por ejemplo, los gringos tienen unos probióticos excepcionales. Tienen un probiótico, no recuerdo el nombre, lamentablemente, a ver si lo recuerdo, lo venden en Estados Unidos, que es un probiótico que es Mood, ¿sí? Así dice, el probiótico se llama Mood no es carácter, se me olvidó el nombre en español. Mood es como estado de ánimo, ¿sí? Ese probiótico del estado de ánimo. Y yo he tomado esos probióticos y son increíbles, ¿sí? Realmente los empiezas a tomar y empoderan a cierto tipo de bacterias que te hacen sentir muy a gusto y muy bien. ¿Por qué es tan importante la flora intestinal? Si nuestra flora intestinal está equilibrada, nuestros neurotransmisores también van a estar equilibrados. Cuando una flora intestinal está desequilibrada, o la barremos, o tenemos preponderancia en ciertas bacterias, pudiéramos afectar la producción de nuestros neurotransmisores que se encargan de
estar tranquilos y relajados, como el ejemplo de la serotonina. ¿Ok? Entonces, la suplementación con probióticos es muy, muy importante, ¿sí? Para la cuestión depresiva y también para la ansiedad. Les voy a recomendar un antidepresivo natural excelente, excepcional, que de hecho estudios han comprobado que tiene, vamos a decir, las mismas propiedades que el Prozac, ¿sí? Que el Prozac, imagínense. Y estoy hablando de la cúrcuma, ¿sí? Pues vamos a decir, condimento, que en realidad es como un tubérculo, es como una raíz de la India, el turmeric, como le dicen, la cúrcuma. Es excelente, es un polvito amarillo, ¿sí? La cúrcuma es algo que yo se los recomiendo, ¿sí? No nomás para nuestro sistema nervioso, para sentirnos más relajados, para sentirnos más contentos, porque además tiene propiedades antidepresivas, sino también es un desinflamante increíble y un antioxidante potentísimo. Por ejemplo, dicen que tiene propiedades anticancerígenas, porque tiene estas propiedades antiinflamatorias tan fuertes. Entonces, por ejemplo, ayuda a regular los neurotransmisores, ¿sí? Ayuda a, por ejemplo, temas de colitis, ¿sí? Es fantástica la cúrcuma. Para problemas de, por ejemplo, inflamación de articulaciones, etcétera, fantástica la cúrcuma. Yo se la recomiendo. Se puede tomar en té, se puede tomar, yo la tomo, por ejemplo, caliento leche de arroz y le echo un poquito de cúrcuma a que haga un color así como amarillo clarito, muy bonito, como un amarillo así como fluorescente, y así me la tomo. Y la tomas y no, hombre, inmediatamente sientes cómo te regula todo y te relaja, ¿sí? Hay gente incluso que no toma cúrcuma porque le da mucho sueño, ¿sí? Ustedes lógicamente tienen que probarla. O sea, si tú tienes cuestiones depresivas o estás teniendo un problema depresivo fuerte, prueba unos tragos de cúrcuma, un día te tomas una cúrcuma y ves cómo te cae. Tal vez te sientas animado, te sientas contento. Pues te está cayendo bien, toma más cúrcuma, daño no te va a hacer. ¿Okay? Entonces yo recomiendo la cúrcuma, es excepcional, ¿sí? Tómenla, es muy buena. Y aunque no tengas depresión ni ansiedad, no importa, tómenla, ¿sí? Es buena, es buena. Entonces, bueno, abordé el tema del ejercicio, importante, con los diferentes elementos del acondicionamiento físico, la alimentación, fundamental, y ahora vamos a un aspecto un poco más sutil, el aspecto mental ya específicamente hablando. Definitivamente se tiene que iniciar un proceso psicoterapéutico, ¿sí? Con un buen psicoterapeuta o con un buen psicólogo o incluso con un buen psiquiatra. Y cuando digo un buen psiquiatra, no estoy hablando de un psiquiatra que lo único que va a hacer es recetarte antidepresivos, ¿sí? Sino con un psiquiatra que es prudente o cauteloso con los tratamientos farmacológicos y que primero realmente diagnostica y trata al paciente desde un aspecto psicoterapéutico antes de aventarle millones de pastillas. Para mí ese es un buen psiquiatra, ¿okay? Es importante ir con un psicólogo o un psicoterapeuta porque muchas veces traemos historias, traumas, experiencias que pueden sí estar causando procesos depresivos y procesos de ansiedad, definitivamente, ¿sí? Entonces, hablar con alguien no hace daño. Mucha gente luego dice, no, yo qué voy a ir con el psicoterapeuta, si no estoy loco, pues ¿por qué voy a ir? O sea, se sienten como hasta agredidos, ¿sí? Al recomendarles que vayan con un psicoterapeuta, ¿sí? Ir con un buen psicoterapeuta es muy bueno, no para estar eternamente con psicoterapeuta o con psicólogo o con psiquiatra, pero un psicoterapeuta nos puede dar una perspectiva diferente de nuestras propias, vamos a decir, inquietudes, de nuestras propias configuraciones internas. Entonces yo sí recomiendo un proceso psicoterapéutico. Si tú crees y eres de los que crees que tú solito lo resuelves todo, pues estás en un error. Hay personas que dicen, no, yo no necesito, yo solo, yo no necesito hablar con nadie.
A ver, bájale 2 decibeles a tu ego y a tu narcisismo, porque todos necesitamos, en algún momento de nuestra vida, todos necesitamos ayuda, ¿sí? Y es importante reconocer cuando necesitamos esa ayuda, ¿sí? Y no les va a hacer daño ir con un buen psicoterapeuta, con un buen psicólogo. Ahora, es lo mismo, un buen psicoterapeuta, un buen psicólogo, porque luego hay psicólogos y psicólogas, yo conozco varios y varias, psicólogos, entre comillas, y psicólogas, que están más locos y más enajenados y estupidizados que los mismos pacientes. Entonces, sí tienen que buscar así, o sea, encontrar un buen psicólogo, un buen psicoterapeuta, un buen psiquiatra es cirugía fina, o sea, es buscar realmente a alguien que sí tenga las capacidades y la claridad mental para ayudarnos, no cualquier psicólogo, no cualquier psicoterapeuta, porque híjole, hay unos que están de miedo, te hacen más daño que bien, entonces eso con cuidado, ¿ok? Entonces sí, un proceso psicoterapéutico es importante. Ahora, aparte de eso, de poder tener alguien con quien hablar, pero alguien que no se identifique con nosotros, porque hay gente que dice, voy y hablo con mi mamá, yo hablo con mi mejor amigo, yo hablo con mi primo que sí me escucha, o con mi hermano, o con mi hermana. Sí, sí es bueno hablar con la familia, sí es bueno hablar con los seres queridos, pero siempre va a haber una transferencia. O sea, el ser querido va a aportar sus propios puntos de vista, pero a final de cuentas hay una relación emocional. Y lo bueno de un profesional o de alguien que no está dentro de tu círculo de confianza, familiar, etcétera, afectivo, es que no va a ser esa transferencia y te va a poder dar puntos más claros. Entonces yo sí recomiendo, no todo el tiempo, pero sí de repente hacer un proceso psicoterapéutico es importante. De ahí ir a la parte más sutil, meditar. ¿Sí? Meditar es muy, muy importante, muy importante. Yo creo que en mi caso es mi herramienta principal, ¿sí? Meditar. ¿Por qué es tan importante? Tanto en depresión como ansiedad. Porque la meditación lo que hace es frena y vamos a decir, le quita poder a esa mente ansiosa o a esa mente depresiva que nos bombardea con pensamientos negativos, ¿sí? Ya sea relacionados con ansiedad o relacionados con depresión. Una persona depresiva va a tener pensamientos como ¿qué caso tiene? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago el otro? Soy un bueno para nada, soy un inútil, soy una mierda de persona, todo es una mierda, la vida es una mierda, todo está mal, todo me va mal, etc. Normalmente esos pensamientos son relacionados con un proceso de depresión. Déjame decirte, si tú piensas de esa manera, que esos son solo tus proyecciones. La vida no es una mierda, tampoco es una dulce canción llena de algodones y unicornios. La vida es la vida. Nosotros somos los que le damos la interpretación que queremos, acorde a nuestros propios condicionamientos. Entonces, si no sabemos identificar esos pensamientos negativos que configuran nuestra percepción del mundo, nunca vamos a poder liberarnos de ellos. Y la forma de hacerlo no es nada más pensando, yo cuando pienso así es porque estoy deprimido. Eso no sirve, porque cuando ya piensas así ya estás deprimido y te avasalla el pensamiento y crees que así es la realidad. La meditación lo que hace es que te saca, es como un testigo silencioso que te saca, te objetiviza de ti mismo y puedes observarte a ti mismo y darte cuenta, esta es la mente que está produciendo estos pensamientos de ansiedad, la realidad no es así, ¿sí? O me siento así deprimido, pero es solo la depresión, la realidad no es así, es mi depresión que se está proyectando hacia el mundo y veo el mundo así, pero no, el mundo no es así, es la depresión que yo estoy usando como filtro para entender la realidad. Y la meditación te aporta esas herramientas. La meditación también te aporta una tranquilidad, una paz profunda, ¿sí? Si tú estás en paz contigo mismo, contigo misma, profundamente, ¿sí? Y aprendes a estar en silencio y a quererte y a amarte, que eso es la meditación. Es un estado de ver hacia adentro, en un estado amoroso, en un estado cuidadoso,
¿sí? Considerado contigo mismo, entonces vas a tener una reestructuración de tus propias percepciones hacia ti mismo o hacia ti misma. Entonces la depresión es importante, digo, perdón, la depresión. La meditación, la depresión, pues sí, también. La meditación es importante, sí. Un camino, meditación no me refiero nada más a un camino espiritual. La gente piensa, él me está diciendo que yo haga oración o que yo me meta a alguna cuestión budista, sea budista o de yoga o de sufí. No, la meditación no necesariamente es un proceso espiritual. La meditación es un proceso de introspección de nuestra propia naturaleza. Si uno lo quiere espiritualizar, si así me entienden, está bien, pero no tienes que ser profundamente espiritual para meditar, ¿sí? O sea, puedes meditar nada más por meditar. Y si eso te va llevando a un entendimiento más espiritual de la vida, está bien. Yo creo que tener algo al que le tenemos fe, ¿sí? Tener un proceso de fe es importante. O sea, saber y entender que hay algo superior a nosotros, más grande que nosotros, en lo que podemos confiar. Y si a eso le quieres llamar Dios, le quieres llamar la naturaleza, le quieres llamar el cosmos, le quieres llamar la inteligencia cósmica, le quieres llamar Alá, como le quieras llamar, al final de cuentas te va a ayudar. O sea, yo creo que la religión bien llevada y el ritual bien llevado, con sentido y con conciencia, es algo muy positivo, ¿sí? De repente orar a alguien, a algún santo, a algún ser que yo le tengo devoción, que le tengo confianza. A mí me encantan estos por ejemplo, sacerdotes y monjes cristianos, por ejemplo, que hablan con Dios, o sea, que ven a Dios como un amigo y tienen sus momentos de oración cotidianos y cierran los ojos y hablan con Dios y sienten que Dios los está guiando y los está llevando. Yo no estoy en contra de eso, creo que es muy bueno, siempre y cuando no caiga en el fanatismo y en la fe ciega, ¿sí? Pero confiar en un ente o en una fuerza superior creo que es bien importante. Y cuando nosotros entramos en un escepticismo barato, que yo le digo en un escepticismo barato, que sería como un escepticismo muy pendejo, insustentado, o sea, como, no, yo no creo en nada, no existe nada, no, nada, porque te entra así lo existencialista y ya te crees Nietzsche, y ni siquiera entiendes, ni siquiera entiendes el verdadero existencialismo, y te entra el rollo de intelectualoide de Dios no existe y no existe nada y todo es caos y todo es azar y la chingada. Pudiera ser que estás muy deprimido. Pudiera ser que estás muy deprimido y eso te proyecta hacia estamos en un mundo mierdoso donde no hay nada y estamos eyectados en un bote de caca. O sea, y eso no te hace bien. Y eso puede ser depresión y mera depresión. Repito, o sea, la vida, la realidad, la existencia es como es. Nosotros la interpretamos de cierta manera. Somos nosotros quienes interpretamos la realidad. Y si nuestras interpretaciones son negativas o negativizadas, porque traemos historias personales al respecto y vemos todo negro y oscuro y mal, pues eso va a ser la vida para nosotros. Y si nosotros interpretamos la vida como algo espiritual, como algo luminoso, como algo bello, ¿sí? Como algo amoroso, pues eso va a ser la vida para nosotros. ¿Qué decides tú? ¿Cómo quieres interpretar tu realidad? ¿La vas a interpretar como un mundo lleno de fantasmas, demonios, serpientes y maldad? ¿O lo vas a interpretar como un mundo luminoso, lleno de cosas buenas, positivas? ¿O vas a ser realista y vas a decir, el mundo tiene los dos? La existencia tiene partes luminosas y tiene partes muy oscuras. Y no se están contraponiendo, son complementarias. Y ese sería realmente, creo yo, una interpretación un poco más holística y más sabia de lo que es la existencia. Entonces, creo que la parte espiritual es importante, sí.
¿Y hay que tenerla? Sí, lo creo. ¿Okay? Estos elementos, si los conjugamos, ejercicio, disciplina física, una disciplina física, alimentación, no voy a decir dieta, porque cuando pensamos en dieta es como un régimen alimentario que no vas a llevar a cabo o que lo llevas una semana y luego ya lo mandas a la fregada. Cuando digo alimentación es que tu forma de alimentación sea tu forma de vida ya. Entonces, ejercicio, alimentación, ¿sí? Psicoterapia, meditación, espiritualidad. Creo que son un conjunto de herramientas que definitivamente pueden ayudar a una persona que está pasando por depresión, definitivamente, pero tienen que ser todas las herramientas. Si tú crees que con puro ejercicio, o si crees que con pura psicoterapia, o si crees que con pura meditación, o si crees que con pura oración, o si crees que con pura alimentación vas a salir de la depresión, estás mal. No funciona así. No va a funcionar. Así de simple, no va a funcionar. Tienes que incluir todas las herramientas y las dosis de esas herramientas acorde a tu propia capacidad, personalidad y requerimientos. Porque alguien va a necesitar más ejercicio, alguien va a necesitar menos ejercicio, alguien va a necesitar más alimentación, alguien va a necesitar menos alimentación, alguien va a necesitar más en la parte psicoterapéutica, o alguien va a necesitar más la parte espiritual. O sea, cada quien tiene sus propias dosis de cada cosa. ¿Y cómo las encuentras? Tú mismo, tú misma las vas a ir encontrando. Si tú vas con una persona que te dice, tienes que meditar y tienes que meditar 5 horas diarias, pues tal vez lo empieces a hacer, pero tal vez esa no es tu dosis de meditación. Tal vez tu dosis de meditación es 1 hora diaria. O te van a decir, un nutriólogo te va a decir, 0 carbohidratos, no comas carbohidratos porque el carbohidrato son un veneno, que no sé qué. Y dejas de comer ni un solo carbohidrato y te empiezas a sentir todo débil y todo apendejado. ¿Por qué? Porque te está faltando glucosa, ¿sí? Entonces tal vez lo que necesitas es no ser tan radical. Tal vez necesitas, bueno, a ver, tengo que encontrar qué carbohidratos me hacen menos daño, a mí personalmente. Entonces puedo decir, bueno, a mí la papa, pues sí, no me cae bien, pero el camote, por ejemplo, ese sí me cae bien. Ah, pues entonces ese es el que por ahí te vas, ¿sí? Entonces, cada quien encuentra su propia dosis. El tema de la psicoterapia es lo mismo. Habrá un psicoterapeuta que a fulano le hace bien, pero a mengano no. ¿Por qué? Porque el psicoterapeuta con menganito no se conecta, menganito no siente que el psicoterapeuta lo esté guiando y entonces necesita otro tipo de psicoterapia. Hay muchos tipos de terapias, terapia conductual, psicoanálisis, que personalmente a mí no me gusta, terapia gestalt, o sea, hay muchos tipos, ¿sí? Entonces el chiste es experimentar. Sí es un proceso de experimentación y de descubrimiento de qué es lo que más nos hace bien en esta situación, ¿ok? Ahora, para cerrar este en vivo de hoy sobre depresión, quisiera mencionar el tema de los tratamientos farmacológicos, ¿sí? Hay personas que toman antidepresivos, ¿sí? Con diferentes approach, ¿no? O sea, como, por ejemplo, hay antidepresivos que están enfocados o están diseñados para recaptar la serotonina, o sea, para que ese neurotransmisor del bienestar esté circulando más tiempo en tu cuerpo. Ese es un tipo de antidepresivo basado en recaptación de serotonina. Hay otros antidepresivos que son de la línea de las benzodiazepinas, que lo que buscan es voy a decir, se meten más, no tanto con el neurotransmisor serotonina, sino se meten más con el sistema nervioso como tal, ¿ok? Hacen una cuestión ahí con partículas de calcio. Es todo un proceso ahí medio extraño, pero por ejemplo el Prozac, el Xanax, el Ribotril, o sea, todos esos son antidepresivos y también son ansiolíticos. Voy a hablar de esto porque sí es importante, sí es importante. A ver, ¿cuál es mi perspectiva? Yo he tomado, o sea, yo me aventé, ahora ya no, tengo un buen rato que no, pero yo me tuve que aventar un año, 2 meses de antidepresivos específicos de recaptación de serotonina y les voy a decir mi experiencia, ¿sí? Porque luego los psiquiatras
siento que pecan, bueno, no pecan de ingenuidad para nada, más bien de repente no se dan cuenta, o sí se dan cuenta y les vale un cacahuate, los efectos secundarios de tomar tratamientos farmacológicos, que sí los hay. Muchas veces un psiquiatra te va a decir, ay, bueno, mira, tú tómate esta centralina o tómate la paroxetina, que es un recaptador de serotonina, y hay efectos secundarios, pero no te preocupes, no son graves, no pasa nada. O tómate el ribotril, no pasa nada, vas a estar muy bien y no sé qué. Y ay, cabrón, o sea, sí están fuertes los efectos secundarios, muy fuertes, ¿ok? Por ejemplo, yo me aventé 1 año y medio de paroxetina, ¿sí? De un recaptador de serotonina. Yo tomaba 20 miligramos diarios, que es la dosis más baja prácticamente. Y uno de los efectos secundarios que noté inmediatamente es que te aplana, ¿sí? Te aplana. No, no andas como Frankenstein, así todo idiota, así babeando casi casi, pero sí como que te aplana. O sea, ya las cosas de la vida ya no te emocionan. O sea, por ejemplo, ves algo que puede ser muy bonito y en vez de ver, no sé, ves una mariposa, que en algún momento la mariposa te pudo haber emocionado mucho, y ahora la ves y es así como, ah, sí, una mariposa. Y no sé, ves otra cosa y, ah, sí está bonito. O sea, como que te aplana en todo, ¿sí? Entonces, de cierta manera baja la intensidad, baja tu intensidad. A mí, por ejemplo, mi primer psiquiatra, que fue el que me recetó la paroxetina, me dijo, mira, tú eres una persona, me hizo todo un estudio de mi personalidad, de por qué yo estaba teniendo ataques de ansiedad, ataques de pánico, etcétera, y me dijo, tú eres una persona excesivamente inteligente, demasiado inteligente para bien y para mal. Me dice, porque las personas tan inteligentes como tú, a nivel brillante o a nivel genio, tienen problemas fuertes de ansiedad y de depresión. ¿Sí? Entonces, con la paroxetina que te voy a dar, te vas a aplanar y vas a ser menos brillante. Eso me dijo. Y sí, cuando me la empecé a tomar, pues sí, me sentía así como a gusto, o sea, como que estaba tranquilo, pero como plano, ¿no? O sea, como que no pasaba nada en mi vida y era así como... Y de repente pasaba algo que en otro momento me pudo haber hecho llorar o me pudo haber puesto triste y no, no sentía ni tristeza y sentía así como, bueno, pues aquí debería yo estar llorando, pero pues no estoy llorando, ¿qué está pasando? O sea, era raro, ¿no? Entonces sí me sentí muy plano, cosa que no me gustó. Otra cosa que no me gustó del efecto secundario es que sí vi reducida mi inteligencia. O sea, cuando leía, por ejemplo, yo tiendo a leer de repente cosas medio complicadas, no en temas de ciencias, de las ciencias, por ejemplo, de la física o matemáticas o astronomía, yo eso no lo leo, pero por ejemplo sí leo cosas complicadas a veces de filosofía, de sociología, de antropología, ese tipo de cosas, ¿sí? O textos sagrados, me gusta leer textos sagrados, etcétera. ¿Y qué empezó a suceder? Que cuando yo los leía, bajo ya el tratamiento farmacológico, me costaba mucho entender los conceptos. Era así como, a ver, ¿qué está diciendo? Y lo tenía que leer varias veces como para que mi cerebro reaccionara. Y eso sí no me gustó nada porque me sentía apendejado en ese sentido. ¿Ok? Otro efecto común de los antidepresivos es que te empieza a afectar tu vida sexual. Definitivamente. Los psiquiatras te van a decir, bueno, te la afecta tantito. No, te la afecta muchísimo, muchísimo, ¿sí? ¿Qué empieza? El primer síntoma o el primer efecto secundario es que ya no llegas al orgasmo o te cuesta mucho llegar al orgasmo. Mucho, mucho trabajo. Lo cual uno podría decir, oh, qué interesante, es horrible. No, no es agradable, es bastante, bastante feo. Te vuelves así como un tipo que puedes estar horas en la cama, sí, con tu pareja puedes estar horas en la cama, pero luego se vuelve desesperante. ¿Por qué? Porque no llegas al orgasmo. Y cuando ya tienes una vida sexual activa, eres una persona con una vida sexual activa, sana, tienes tu pareja y todo, pues quieres tener un proceso sano, natural, donde después de una excitación llegas a un orgasmo, etcétera, ¿no? Y con el tema de los antidepresivos se acabó. Y luego te empieza a afectar más, porque no nada más empieza a afectar que llegas al orgasmo, sino también empieza a afectar tu líbido. Empiezas a tener cada vez menos líbido, menos líbido. Entonces vamos a decir que te vuelves asexual. Así es, ya no te prende nada, ya ves una muchacha, ves una cosilla, es como, sí, como te da lo mismo.
Y eso es terrible, porque si tienes una pareja que está activa sexualmente, que quiere vivir una vida de pareja contigo, pues esto te empieza a afectar seriamente, ¿sí? Yo tuve que empezar a tomar como tipo Viagra, ¿sí? Para sentirme otra vez como despierto de mi líbido, porque de plano ya me sentía así como un monje, o sea, ya era así, ni ganas me daban. Y es terrible, o sea, de veras no es agradable, ¿sí? Pudiera sonar para ustedes, no, está bastante feo, ¿sí? Eso en el tema de los antidepresivos que se enfocan en la recaptación de serotonina. Ahora, yo también he tomado benzodiazepinas, no como tratamiento, pero sí he llegado a tomar, ¿sí? Las benzodiazepinas, el Xanax, el Tafil, Ribotril, etcétera, ¿sí? Los efectos son mucho más potentes, los efectos farmacológicos y también los efectos secundarios de las benzodiazepinas. Definitivamente sí son adictivas, por más que los psiquiatras y la psiquiatra te diga, no, mira, no te espantes, no es adictivo. No, es altamente adictivo, ¿sí? Las benzodiazepinas son altamente adictivas. ¿Desarrollas tolerancia? Sí o sí. O sea, primero empiezas con una dosis y te empiezas a sentir mejor y, ay, bueno, ya creo que ya me está sintiendo mejor, ya me estoy tomando mi Ribotril, me siento muy bien, ¿eh? Después de meses, el cuerpo desarrolla una tolerancia y vas a tener que subir la dosis, vas a sentir que ya no te hace. Entonces te tomas otra dosis y de repente ya estás tomando. Hay gente que se toma 12 pastillas al día. Imagínense eso. Y es gente que ya está casi como zombie. O sea, ya se les sale la baba, ya están así. Y les hablas y están así, idos, gacho. O sea, yo he conocido gente que toma una cantidad de Ribotril o de Xanax que dices, este cuate ya es un zombie, man. Y eso es triste porque ya los ves anestesiados, o sea, ya estás así, como idiota. Y eso ocurre con el tratamiento farmacológico con benzodiazepinas, definitivamente sí ocurre. También tiene efectos secundarios en tu líbido, subes de peso, ¿sí? Las benzodiazepinas te suben de peso, te entumen intelectualmente, te apendejan, andas así como tarado. O sea, sí hay efectos secundarios graves. Ahora, no con esto decir, ¿sí?, que no se deban tomar al 100%. ¿A qué voy? Ustedes van a decir, entonces, no, yo nunca voy a tomar ningún tratamiento farmacológico. A ver, ahí les va. Hay personas que están teniendo un proceso depresivo ya peligroso, o sea, que ya están así de cometer suicidio, o sea, ya lo están pensando, ya llegaron a un punto donde no le ven sentido a la vida y ya la persona está pensando en darse un balazo en la cabeza, en ahorcarse, en tomar pastillas, hasta matarse, o sea, de veras ya están entrando en procesos depresivos peligrosos. Cuando alguien está teniendo un proceso depresivo a ese nivel, sí es recomendable un tratamiento farmacológico establecido por un buen psiquiatra. O sea, sí es importante. Yo veo los fármacos psiquiátricos como paracaídas, como medidas de emergencia. Cuando no hay de otra y la situación se está poniendo muy difícil y tú estás sufriendo ya mucho y la depresión es imparable, o hay ataques de pánico uno tras otro y ya no para, se necesita un paracaídas, se necesita una medida de emergencia, ¿sí? Y yo sí recomendaría en ese caso un tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el problema realmente de la pastilla? Porque yo le digo la pastilla, ¿sí? ¿Cuál es el problema de los tratamientos farmacológicos? Que muchas personas empiezan a tomar un tratamiento farmacológico y dependen toda su salud de la pastilla en vez de utilizar todas las herramientas que les acabo de decir. O sea, tú te tomas tu Ribotril al día y como te sientes contento, pues ni ejercicio, ni alimentación, ni meditación, ni psicoterapia, ni suplementos, ni nada. ¿Por qué? Porque dices, pues me tomo la pastilla, ya con eso me curo. No va por ahí, ¿sí? La pastilla o el tratamiento farmacológico psiquiátrico no es un sustituto de las demás herramientas. Es nada más un complemento que además se debe de dejar. Un buen psiquiatra te va a decir, vas a tomar este tratamiento farmacológico porque ahorita lo necesitas, pero lo vas a tener que dejar y lo vas a tener que soltar tarde o temprano.
Y déjenme decirles que una de las experiencias más difíciles de mi vida fue dejar de tomar antidepresivos. Yo realmente, si ustedes pueden lidiar con su depresión de una forma alternativa, holística, sin depender del tratamiento farmacológico, se los recomiendo. ¿Por qué? Porque realmente tomar un antidepresivo es algo serio. O sea, un tratamiento con recaptador de serotonina es algo serio. Y les voy a explicar qué tuve un psiquiatra, tengo un psiquiatra ahora, que lo voy a ver cada 4 meses, como seguimiento nada más, que tiene una aproximación muy prudente y muy cautelosa con los fármacos, ¿ok? No es pastillómano, o sea, no te vuelve un pastillómano, ¿sí? A menos que lo necesites. Yo llegué con él ya con un tratamiento que me había puesto mi anterior psiquiatra, ¿sí? Cuando tuve una crisis muy grave en el 2018, muy seria, de ataques de ansiedad y de trastorno de ansiedad generalizada, obsesión compulsiva y ataques de pánico, ¿ok? Entonces, yo llegué con este psiquiatra y me dio un tratamiento a base de recaptación de serotonina. Pasó todo lo que les dije, me aplané, como que me andaba medio apendejado, lo que sea. Y cuando llegué con este segundo psiquiatra, me dijo, ok, vas muy bien, o sea, estás meditando, estás haciendo ejercicio, etcétera. Va a ser momento de que vayas dejando la pastilla. Es momento que la vayas dejando. Cuando me dijo eso, yo empecé a sentirme así como, híjole, o sea, porque te vuelves dependiente de la pastilla. Entonces yo decía, pero ¿y si la dejo de tomar? ¿Qué me va a pasar? Y luego empecé a investigar, ¿no? Empecé a investigar en internet, a ver, la gente que dejó de tomar la pastilla, qué le pasó, etcétera. Y yo veía los efectos, los síntomas de síndrome de abstinencia. O sea, cuando dejas de tomar un fármaco, viene un síndrome de abstinencia. El cuerpo te empieza a pedir esa pastilla y como no se la das, el cuerpo y la mente se vuelven locos, literalmente. Y les puedo decir que el síndrome de abstinencia del recaptador de serotonina es de lo peor que he vivido en mi vida. De lo peor, ¿sí? De lo peor. O sea, tuve que pedir que me escondieran las pistolas, ¿sí? Porque de plano hubo días que sí se me botó la canica por estar dejando la pastilla. Pero fue un proceso gradual. O sea, mi psiquiatra me dijo, mira, vamos a reducir la dosis poco a poco, hasta que la vas a ir dejando. Yo hice ese proceso, o sea, lo hice con una observación médica, no es de que yo ya dejé de tomar la pastilla, no, o sea, con una observación médica fui reduciendo la dosis e incluso así fue terrible el proceso, fue muy duro, durísimo. Me entraron unas depresiones y unas ansiedades y unos pánicos que para qué les cuento, peor que antes de tomarla, o sea, peor, fue horrible. Y yo iba con mi psiquiatra y le decía, me siento muy mal, siento que en cualquier momento voy a agarrar la pistola y me voy a meter un balazo en la cabeza. Y mi psiquiatra me decía, es que estás dejando la pastilla. Y así es, y es un proceso durísimo, y fue durísimo, ¿sí? Y por eso hay mucha gente que la trata de dejar y nunca la deja. Hay gente que lleva 30 años tomando paroxetina, Serenex o como le llamen, ¿sí? Recaptadores de serotonina, 30 años. Hay personas que llevan 40, 30, 50 años tomando Xanax o tomando Prozac, ¿sí? No con esto ser irresponsable y yo decirles, porque no soy psiquiatra, y decirles, ya déjenla, no la tomen. No. O sea, si es necesario un tratamiento farmacológico, se debe hacer, pero entendiendo que tiene efectos secundarios y que no es milagroso, que debemos nosotros hacer nuestro propio trabajo. ¿Para qué? Para tratar de dejar la pastilla o tomar las dosis más pequeñas. Si tú de repente estás tan mal en cuestión depresiva, de ansiedad, y necesitas una dosis de Prozac, una dosis de Neupax o una dosis de Xanax o de lo que sea, una pequeña dosis, pues el chiste es de que tú lleves una vida sana, complementaria, holística, donde haces ejercicio, donde meditas, donde todo lo que hablamos, ¿para qué? Para que la ingesta de ese fármaco cada vez sea menor y llegue a un punto donde lo dejes. Porque yo soy el vivo ejemplo y conozco mucha gente que tomó antidepresivos durante años y los dejaron. Fue difícil, sí, fue duro, pero ya no los toman. Yo no vuelvo a tomar un tratamiento farmacológico. No lo vuelvo a tomar.
Prefiero seguir meditando, yo medito 2 horas diarias, ejercicio, dieta, ¿sí? Suplementación, psicoterapia, o sea, prefiero eso y espiritualidad. Prefiero eso a agarrar una pastilla que yo pienso que es mágica y que me tomo la pastilla y ahora ya no tengo que hacer nada. Pues, digo, yo se los digo por propia experiencia. Entonces, yo quiero cerrar este en vivo con esto, ¿sí? Ya me alargué bastante. Si tú estás tomando fármacos, emplea y aplica estas herramientas que te acabo de decir: alimentación, ejercicio, meditación, etc. Si tú no estás tomando fármacos, pero estás a un nivel depresivo peligroso, o algún familiar tuyo, o amigo o pareja, está en un nivel depresivo ya peligroso, donde ya está pensando en suicidio y cosas así, sí necesita ayuda profesional. Porque las desgracias ocurren en un segundo. En un segundo la mente te dice, mátate, y te acabas matando, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Yo no estoy demeritando o recomendando, o más bien no recomendando un tratamiento profesional psiquiátrico. No lo estoy haciendo. Lo que estoy diciendo es que debe ser abordado con cuidado y saber cómo complementar ese tratamiento farmacológico, si es que fuera necesario, con otro tipo de alternativas más sanas y que tienen un efecto mayor a largo plazo, ¿sí? Y que en mediano y largo plazo nos permitiría ya no tener que tomar algún antidepresivo o algún ansiolítico, ¿sí? Pero es un proceso largo. Y por último, decirles una cosa: salir de la depresión es un acto de voluntad personal impresionante, ¿sí? Se requiere de una férrea determinación. No es nada fácil, pero nada fácil. ¿Por qué? Porque estás actuando en contra de tu propio cuerpo y de tu propia mente. Y cuando digo eso es de que tu mente y tu cuerpo te están diciendo: no hagas nada, quédate deprimido, quédate en la basura personal, quédate en la autovictimización, o sea, quédate postrado en tu depresión hasta un punto de enfermedad y de suicidio. Eso es lo que te está diciendo tu cuerpo y tu mente. Y pelear contra tu propio cuerpo y tu mente es algo muy fuerte. Se necesita mucha voluntad, mucha determinación y muchísima disciplina, ¿sí? Entonces, si ustedes son de los que se vencen a la primera y se rinden y claudican con cualquier problema, veo difícil, y no es por echarles la sal, pero veo difícil que vayan a salir de su depresión. Lo veo muy, muy difícil, ¿sí? Pero si eres alguien que eres combativo, combativa, aguerrido, aguerrida, le voy a echar ganas, voy a esforzarme, cueste lo que me cueste, el tiempo que me tome, yo voy a salir de mi depresión, yo te garantizo que sales de tu depresión, te lo garantizo, ¿sí? Pero depende de ti mismo, de ti misma, de nadie más. No depende del psicoterapeuta, del psiquiatra, del sanador, de nadie, de tu familia, de tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tus amigos, tu hermano. No te van a sacar de la depresión en ningún momento. No te van a sacar. Te pueden acompañar en tu depresión y te pueden ayudar hasta cierto punto, pero el único o la única que te puede sacar de tu depresión eres tú mismo, tú misma, nadie más, ¿ok? Entendiendo eso, échale ganas, ¿sí? Porque es un camino bien largo, y te lo digo así, y no es por echarles mala onda y no desanimarles, pero es un camino de vida. El resto de tu vida, si tú eres una persona depresiva, vas a tener que pelear contra eso el resto de tu vida, ¿sí? Pero cada vez vas a ir ganando más batallas, hasta que vaya a llegar a un punto donde tienes a la depresión totalmente dominada, donde ya no rige tu vida, ya no te afecta y eres una persona feliz, ¿sí? Feliz. Este en vivo dice, el título era algo así como felicidad y depresión, o sea, ¿cómo puedes vivir con un trastorno depresivo o ansioso
y aún así ser feliz, ¿sí? Yo me considero una persona feliz, con todos mis problemas, mis neurosis, mis vicisitudes y con todo y mi trastorno de ansiedad, que déjenme decirles que es bastante fuerte muchas veces, me considero una persona feliz, ¿sí? Me la paso muy bien, llevo mi vida a cabo de una forma normal, no tomo antidepresivos, no tomo drogas, no tomo alcohol, ya no fumo, hago ejercicio, medito, tengo mi pareja maravillosa, tengo a mis hijos, tengo mi trabajo y soy una persona plena. O sea, me siento totalmente pleno, me siento muy contento, ¿sí? Honestamente. Y soy una persona que tiene un trastorno de ansiedad, ¿sí? Entonces, si tú crees, no, es que me dijeron que yo soy depresivo o que yo tengo ansiedad, ahora qué va a pasar conmigo, no va a pasar nada, depende de ti. Tú puedes ser feliz con todo y los problemas y los condicionamientos mentales y emocionales que pudieran avecinarse, ¿sí? Sí se puede, sí se puede. Y comprendamos que además estamos viviendo una época muy difícil. Es normal que tengas ansiedad, es normal que te deprimas. Pues imagínense lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? No nomás, y no me refiero al coronavirus, me refiero al sistema así como está establecido, un sistema explotador, de que lleva a la gente a su límite, ¿sí? Un sistema que estresa a las personas, que las aísla, que las pone en competencia y en guerra y en fricción constantes, unos contra otros. Un sistema individualista, ¿sí? Un sistema consumista, materialista. Pues, ¿qué esperan ustedes? Pues lógicamente el efecto que va a tener un sistema político, socioeconómico, cultural, ¿sí? De esta forma, pues los efectos iban a ser evidentes y ya están siendo cada vez más claros. Pues la gente deprimida, la gente con temores, gente con estrés extremo, gente con padecimientos de todo tipo, mentales, emocionales, físicos, pues era evidente, ¿sí? Entonces, como decía Krishnamurti, decía, no es bueno estar sano en una sociedad enferma, o sea, no es algo bueno, no es positivo que tú te sientas sano en una sociedad enferma. O sea, la sociedad, así como está enferma, esa es la realidad. Y es normal que una sociedad enferma te enferme. Ahora, ¿se puede vivir feliz en medio de un sistema tan podrido y tan perverso? Claro que sí, por supuesto que sí, pero tienes que ser más inteligente que el sistema, tienes que saber usar al sistema y no dejar que el sistema te enajene y te influencie de tal manera que te vuelva un ser humano totalmente insatisfecho, infeliz, ¿sí? Y eso es un trabajo continuo de vida constante y no está nada fácil. Requiere de todas tus herramientas, requiere de todos tus recursos, requiere de toda tu disciplina y esfuerzo, ¿sí? Para no dejar que el sistema te aplaste y te siga deprimiendo más. ¿Ok? Bueno, espero les sirva esto. Lo hago con mucho cariño, con mucho interés, porque me escribe mucha gente que está teniendo problemas fuertes de depresión, problemas fuertes de ansiedad. Y los entiendo perfectamente, los entiendo, yo sé lo que es, ¿sí? Quien no ha tenido ansiedad no sabe lo que es el infierno en la tierra. Quien no ha tenido depresión no sabe lo que es morirse en vida, no lo saben, ¿sí? A los familiares, a las personas que tienen gente o gente conocida o seres queridos con ansiedad y depresión, yo les diría que los entiendan un poco más, que no crean que la persona está nerviosita y nada más, o que está triste. La ansiedad es algo muy fuerte, se siente muy feo, muy feo, ¿sí? Yo no se lo desearía ni a mi peor enemigo, ¿sí? Un ataque de los que yo he tenido de ansiedad o de... Se acaba de ir la luz, bueno, pues ya me despido, esa fue una señal, fue una señal de que ya... Aquí me despido
con el fondo de la ofrenda, miren qué bonita.